dia. É sempre uma alegria estar junto com a comunidade riqueiana, essa comunidade brasileira, latino-americana, mundial, professores, pesquisadores. A gente se vê muitas vezes só nesses eventos, então dizer que é sempre uma satisfação estar com vocês. Nesse mesmo contexto, eu conheci o professor Francisco, que hoje então vai nos brindar aqui, vai nos presentear, eu diria que quer também, ele gosta do tema do Tom, com a sua conferência. Profesor, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero a José Vanderlei, al equipo, por la invitación. Les pido doble paciencia. Primero porque voy a hablar en español, en argentino además, que es peor que cualquier otro idioma. Así que me tomé el atrevimiento de hacer una traducción al portugués. Segunda disculpa la hice yo, así que la van a tener ahí proyectada para poder seguir. Como es cerca de la hora del almuerzo, trataré de ser corto. El tema que vengo investigando hace unos 8 años es el tema del contacto, del tacto. Creo que todos entendemos el sentido. Así que lo titulé así: la exposición, contacto y repercusión como condiciones de la identidad narrativa en América Latina. Para ser más claro, lo voy a leer. ¿Sí? En el crisol de culturas que conforman América Latina, resulta difícil encontrar rasgos que nos unifiquen. Disparidad de orígenes, indígenas, africanos, europeos, multiplicidad de dialectos, geografías y climas, y heterogeneidad de formas de vida social conforman un mosaico tan diverso como vasto. Sin embargo, aunque nuestra diversidad es inmensa, todos pertenecemos al mismo continente y nos llamamos latinoamericanos. En la búsqueda de un elemento común que atraviese la pluralidad de nuestra identidad cultural en este territorio compartido, emerge un rasgo que, aunque a veces inadvertido, impregna nuestra vida cotidiana: el omnipresente contacto corporal que caracteriza a nuestras interacciones sociales y afectivas, es decir, las costumbres ápticas de nuestra cultura latina. Esta palabra, no sé si en portugués existe, en español hace 10 años que le incorporaron esa palabra nueva para decir simplemente el tacto. ¿Sí? Simplemente que no en la mano, sino en todo el cuerpo, áptico. Es difícil imaginar a un latinoamericano con poco contacto físico. La cercanía y la intensa gestualidad táctil forman parte de nuestro lenguaje habitual. Me estuve desasnando un poco cómo se saludan. Abrazos, besos, palmadas y apretones son gestos corrientes, incluso entre personas que no mantienen una relación íntima. También el baile, salsa, tango, cumbia, capoeira, es una forma de interacción áptica intensa, constitutiva de nuestra identidad, al igual que muchos de nuestros rituales religiosos: imposición de manos, procesiones, danzas colectivas, etc. Todas las cosas que se puedan ocurrir como latinoamericanos. Este protagonismo del contacto me parece que no es un mero adorno de nuestra identidad. Constituye una clave de cómo los latinoamericanos configuramos nuestras relaciones y nos reconocemos. Tocamos, luego existimos. Como evidencia de nuestras historias sociopolíticas, marcadas por la represión, la resistencia y el amor, el contacto ha sido y sigue siendo un lugar de inscripción de la identidad y de la memoria colectiva. En el abordaje de este rasgo me surgen 2 preguntas que orientan el inicio de esta presente reflexión filosófica. Primero, ¿por qué en esta región del continente americano la identidad se encuentra tan profundamente marcada por el contacto? ¿Por qué somos tan ápticos? Segunda pregunta, ¿qué puede aportar para comprender el actor que nos convoca a este congreso, Jorricar? La primera pregunta resulta difícil de responder, por lo menos a mi esfuerzo, porque tiene múltiples aristas. Más allá de la impronta que hayamos heredado de nuestros diversos orígenes, el carácter fuertemente áptico de la identidad latinoamericana podría tener una de sus causas
en que se ha forjado en una historia de contactos tan violentos y destructivos como amorosos y reparadores. El colonialismo, las dictaduras, las resistencias, la sobreabundancia y cercanía de la naturaleza. El colonialismo, uno de los temas de este congreso, ofrece un ejemplo elocuente de cómo nuestra identidad se constituyó ápticamente. Por un lado, fue un contacto violento entre colonizadores y colonizados, lo que dio lugar a un fenómeno definitorio de nuestra identidad, el mestizaje. Lejos de ser un episodio del pasado, o ese pasado, no deja de afectar a nuestras poblaciones, en tanto continúa definiendo nuestro ser colectivo. Nosotros somos los mixtos, los mezclados, los nacidos del contacto entre culturas diferentes, cuya identidad forjada en aquel choque originario, ancestral, se caracteriza hoy por fuertes costumbres ápticas. Todo proceso de decolonización, incluso en su sentido más crítico, presupondrá esta colisión primera de la que surgimos, como una suerte de Big Bang, que aún repercute en nuestras heridas y en los rasgos de nuestra identidad. La segunda pregunta: ¿qué puede aportar Paul Ricoeur para comprender esta constitución áptica de la identidad latinoamericana? Creo que es relativamente más sencilla de abordar. Ricoeur elaboró el concepto de identidad narrativa, como todos sabemos, especialmente fértil en un continente tan urgido de responder a la pregunta ¿quiénes somos?, como proclive a la acción narrativa a través de su intensa producción literaria. Recién tuvimos una muestra de la imaginación creativa. Desde sus primeros escritos hasta sus desarrollos maduros, la identidad narrativa y toda acción constituyente de ella tienen como fundamento involuntario y pasivo para Ricoeur el cuerpo propio o vivido que se constituye a través del tacto. No sé cuánto recuerdan de fenomenología, una breve referencia para explicar ese presupuesto fenomenológico en Ricoeur. No hay acción constituyente sin cuerpo propio, es decir, que no sea encarnada. Pero no hay cuerpo propio sin tacto, ya que solo sabemos que tenemos un cuerpo y en cierto sentido, podríamos decir, nos apropiamos de él, se vuelve propio, porque al tocar algo concomitantemente nos sentimos tocando. No puedo tocar sin ser tocado por lo que toco. La inseparabilidad y reversibilidad entre sentir y sentirse sintiendo, podríamos decir, que define toda sensación áptica, nos da, como dice Ricoeur, la doble certeza de existencia. La del objeto tocado y la de nuestro cuerpo tocante, también tocado por lo que toca. Pero que no se devuelva muy en trabalenguas entre el castellano, argentino y la expresión, pero es esa la experiencia básica de toda sensación táctil. En el caso de la vista, por ejemplo, puede no haber vidente visto, ver sin ser visto. Sin embargo, es imposible en el tacto que haya tocante que no sea al mismo tiempo tocado, es decir, de algún modo vulnerado por lo que toca. Así ocurre, por ejemplo, cada vez que nos saludamos. Cuando entramos acá, todos los vínculos que establecimos por contacto supusieron lo siguiente: siento al otro y en el mismo acto de saludo me siento a mí mismo y me expongo al peligro del contacto. Esta copertenencia entre tacto, autopercepción y vulnerabilidad o vulneración no solo constituye el fundamento de la sensibilidad como tal, en la fenomenología que presupone Ricoeur, y también la condición, como vimos recién, de nuestro cuerpo propio o apropiado, sino también la primera comunidad básica entre el que siente y lo sentido que se congregan en una sensación en común. En una línea regresiva que conecta a Ricoeur con Aristóteles, pasando por Husserl, y si se quiere ser justo con la tradición francesa por Manuel de Vigan, cabe reconocer que sin tacto no hay anclaje fundante de la identidad, porque no hay vida sensible, cuerpo propio, ni comunidad originaria de sintientes. Ahora bien, he sabido que Ricoeur no desarrolló una teoría de la corporalidad, lo dice Manrique, muy claro, ni de la sensibilidad en general, y menos del tacto en particular. Siguiendo la fenomenología de Husserl, únicamente elaboró lo necesario para dotar de fundamento ontológico a su teoría de la acción y a la constitución narrativa de la identidad. No obstante, hemos mostrado en otros trabajos, la referencia al tacto en su obra puede expandirse a través de dos vínculos
me detengo un segundo aquí, son dos conceptos menores en Ricoeur, pero que me parece permiten pensar esta costumbre que tenemos nosotros de contacto tan estrecho. Por un lado, el vínculo entre el tacto y el sentido metafórico de la palabra tacto. Yo creo que si nos entendemos más o menos, ustedes dicen igual que nosotros, tener tacto, para esa suerte de metáfora que usamos para referir a ser diplomático, creo que es más bien en portugués, ¿no? El vínculo con el sentido metafórico de la palabra tacto. Cuando decimos la expresión tener tacto, no nos referimos a la literalidad del sentido perceptivo del tocar, sino a una cierta habilidad de buen trato con otros que en su ética Ricoeur refiere como un momento en el camino hacia la sabiduría práctica. Por otro lado, el tacto se expande o se amplía a través del vínculo con una noción menor en el corpus conceptual riqueriano, que es la de repercusión, retentissement. El vínculo entre tacto y repercusión se remite a la causalidad material. Todo contacto entre cuerpos produce necesariamente repercusiones, sean perceptibles o no, pues toda materia tocada repercute. Ricoeur hereda el concepto de repercusión de la poética de Bachelard y de la cosmología de Minkowski y lo aplica para describir la dinámica circular entre conciencia y cuerpos. Porque el cuerpo es una materia que repercute por contacto, es capaz, como analiza las tres partes de filosofía de la voluntad, de motivar, movilizar y a la vez limitar a la conciencia y viceversa en esa dinámica circular, que es el misterio de la encarnación en esa obra. Entonces, con este doble legado de dos pequeñas historias conceptuales, la del tacto y la de la repercusión, abordamos la reflexión filosófica en torno a la particularidad áptica de nuestra identidad latinoamericana. Para eso, dos momentos son las dos partes de la exposición. En el punto 1 voy a examinar el fenómeno del tacto y en el punto 2 el fenómeno concomitante de la repercusión, bajo el objetivo de comprender cómo ambos han fraguado en nuestra identidad latinoamericana. ¿Vamos bien? ¿Sí? No estoy hablando muy rápido, ¿se entiende bien? Okay. Primer punto, entonces. El contacto como condición de nuestra identidad narrativa. Al examinar la particularidad del tacto, o sentido áptico o sentiráctico, pues no se limita a las manos, sino que se distribuye, como sabemos, por todo el cuerpo, enfrentamos el problema de un sentido perceptivo doblemente encubierto. Y este es el problema. Por un lado está culturalmente eclipsado por la vista. El oculocentrismo de las sociedades occidentales, al que tampoco escapa nuestra región, ha decretado la primacía de la visión. Existe un verdadero colonialismo y capitalismo de la sensibilidad que ha convertido a la niña, podríamos decir, en la suerte de niña mimada del marketing y de las redes sociales. La mercantilización de la percepción se traduce en la cultura algorítmica, en la captura algorítmica de la mirada. Siguiendo a Descartes otra vez, vemos, luego deseamos y consumimos. Este privilegio se hace evidente si planteamos una pregunta, y aquí es una pregunta que se las planteo a ustedes mismos. ¿Qué sentido no estarían dispuestos a perder? Si indefectiblemente tuvieran que perder un sentido, o todo el resto de los sentidos, ¿cuál no? ¿Cuál no entregarían? La respuesta más frecuente, cuando hago esta pregunta, es la vista, lo que confirma su predominio en nuestras sociedades. Aunque en la actualidad esta primacía se vea cuestionada por lo que se llaman los estudios ápticos, motorizados por las tecnologías touch, justamente por eso se llaman touch, y las incipientes realidades aumentadas, donde el vínculo es fundamentalmente más áptico que visual. Y a pesar de que la pandemia haya provocado una verdadera crisis del tacto, como habló una filósofa americana, su valor sigue siendo ampliamente subestimado en nuestra cultura occidental. Primera ocultación, entonces, cultural. Segunda ocultación. Por otro lado, el tacto se encuentra fenomenológicamente encubierto, ya que suele escapar a nuestra atención perceptiva. Como no podemos no estar en contacto, nuestra piel genera un flujo continuo y enorme de información áptica que es sentida, pero no puede ser procesada conscientemente por nuestro cerebro. Nos percatamos de ella solo en determinados momentos, por ejemplo, al evaluar si la cama de un hotel es cómoda, si la temperatura de una bebida es agradable,
o si la ropa y el calzado que tenemos puestos son cómodos o incómodos. Recuperar las sensaciones hápticas exige un esfuerzo deliberado de atención consciente. Un ejemplo claro de este encubrimiento y atención se da en una experiencia, por desgracia muy latinoamericana, la del robo por parte de un carterista. Espero haber traducido bien eso. Creo que todos nos entendemos. El ladrón nos choca casualmente, no sé si saben la dinámica, pero básicamente es un poco lo que describo acá. El ladrón nos choca casualmente como si fuera un descuido. ¿Por qué? Para que nuestra atención se dirija al lugar del golpe y no advirtamos que extrae la billetera de nuestro bolsillo. Aunque la piel haya registrado la sensación háptica de su extracción, esa información quedó en un segundo plano y pasó inadvertida. El cerebro presta atención al golpe. Solo más tarde, al descubrir la ausencia del sentir táctil de la billetera, reconstruimos lo sucedido y nos damos cuenta que nos han robado. Cuánto tardamos en darnos cuenta, como saben, es lo que define si la recuperan o no. Por esta cualidad, si repetimos la pregunta anterior, ¿qué sentido no estaríamos dispuestos a perder? Es probable que el tacto ni siquiera haya aparecido entre las opciones. Su inadvertencia se debe a que resulta difícil imaginar su pérdida, porque todo el tiempo disponemos de él sin tener verdadera conciencia de su valor, incluso nosotros. A diferencia de la vista, el tacto nos acompaña sin interrupción, sintiendo 24 horas al día, tanto en la vigilia como en el sueño. Por ejemplo, si la cama o la almohada no nos resultó cómoda, ya lo saben, al día siguiente, pero lo saben. Por eso perderlo, podríamos decir que constituye una verdadera tragedia. Esto desde el punto de vista médico es una tragedia, que casi hace muy difícil la vida. En el plano, por ejemplo, funcional, perder el tacto dificulta enormemente movernos en el mundo material. Por ejemplo, podríamos quemarnos una mano sin advertirlo por la ausencia de termorreceptores, que son partes del tacto o del sentido háptico. En el plano fenomenológico, que describimos recién, significa nada menos que perder nuestro cuerpo propio. Hay un gran documental de un caso de la BBC, de una persona que se llama Ian Waterman, que se titula El hombre que perdía su cuerpo. Es un tipo que un día se levanta a la mañana y no siente un virus, le come los receptores táctiles y no siente nunca más su cuerpo, ¿no? Entonces, el hombre que perdió su cuerpo, primera experiencia. En el plano fenomenológico significa nada menos que perder nuestro cuerpo propio. Difícil de imaginar, pero si al tocar no nos sintiéramos simultáneamente tocados, desaparecería la certeza de tener un cuerpo, tal como ocurre, por ejemplo, en ciertos casos o cuadros patológicos de somatoagnosia y anosognosia, que no son tan graves como el de Ian Waterman, pero suceden igual. El caso clásico que se da como ejemplo en el libro de medicina, una persona con una lesión cerebral que no siente una mitad, pongámosle la izquierda del cuerpo, el médico va, le agarra la mano derecha, le pregunta ¿de quién es esta mano? La mujer le dice mía, el médico da la vuelta simplemente a la cama, le agarra la otra mano, que obviamente la mujer ve que sale de su cuerpo, le pregunta ¿de quién es esta mano? Y le dice no sé, quizás suya. No porque tenga una lesión cerebral, sino porque simplemente al no sentirla es muy difícil identificarla como propia. Nosotros, en nuestro caso más cercano son las anestesias, ¿no? En este caso también lo que se pierde, la correlativa o esa correlativa comunidad originaria que uno siente entre sintiente y sentido. Por ello, un análisis del contacto como condición de nuestra identidad latinoamericana, como ven, es súper complejo y es bastante importante el sentido que tenemos, exige el esfuerzo de hacer consciente una sensación constante que se nos sustrae tanto cultural como fenomenológicamente. Por eso el esfuerzo es doble, en nuestro caso, para recuperar algo tan básico o tan fundamental en nuestro caso, tan definitorio. Este esfuerzo lo hacemos en el marco de lo que vengo trabajando hace unos años como hermenéutica áptica de raíz rickeriana, podríamos decir, y anclaje latinoamericano, para usar el nombre que Ricker utiliza para el cuerpo. He definido la hermenéutica áptica en otros casos como una filosofía centrada en la interpretación y fundada en la sensibilidad táctil. Hay muchas tendencias a sumarles adjetivos a la hermenéutica digital, hermenéutica material, hermenéutica carnal, bueno, este es uno más. Creo que puedo decir que es de raíz rickeriana, porque a partir de Ricker profundiza y proyecta dos de sus contribuciones en torno a esta sensibilidad, sin la cual no hay fundamento encarnado de la identidad. Analizo cómo
conclusión de este primer punto, esas dos contribuciones profundizadas a través de esto que llamamos hermenéutica y aplicado a nosotros. En primer lugar, ya hemos señalado que Ricard pone de relieve que toda identidad y la acción narrativa que la constituye presupone su anclaje en el cuerpo propio que se siente y se constituye ápticamente. No hay identidad narrada sin encarnación, sin un cuerpo solo hay un nadie. Eso es una expresión que Ricard sigue de sus análisis de Descartes. Para visibilizar esta idea, hagamos un ejercicio de imaginación, aprovechando que recién tuvimos una exposición sobre imaginación creativa, un ejercicio de imaginación no tan extremo como imaginarnos sin cuerpo, sino con un cuerpo que sea invulnerable. Supongamos que tenemos un cuerpo, pero nuestro cuerpo no enferma, ni muere. ¿Qué identidad se construiría sobre esa base de un cuerpo intocable? Un ser encarnado, invulnerable al sufrimiento y a la muerte. ¿Cómo respondería a la pregunta ¿quién soy? Toda identidad se edifica sobre un cuerpo particular, pero siempre tocado, por lo menos hasta ahora. Y el caso latinoamericano es casi un paradigma. Las narraciones constituyentes de nuestra identidad dependen de una corporalidad que la soporte y la funda, pero que además se constituye, en nuestro caso, por un contacto físico intenso, al que estamos culturalmente habituados, a pesar de que se mantenga fenomenológicamente oculto. Nuestros cuerpos, podríamos decir, son más tocantes y tocados, ya desde el contacto violento de la colonización que los constituyó vulnerables. Así, la hermenéutica áptica permite hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa para nuestra identidad que nuestros cuerpos estén habituados a un mayor contacto constituyente? ¿Somos seres más encarnados, más cercanos al cuerpo? ¿Nos apropiamos mejor de él? ¿Logramos una comunidad originaria más sólida entre sintiente y sentido? ¿Cómo afecta a nuestra identidad el colonialismo visual de la cultura occidental? Preguntas que me surgen simplemente de esta derivación. Segunda profundización de estas características, de esta cualidad que estamos analizando en esta clave, la hermenéutica áptica profundiza un vínculo que Ricard no desarrolla, pero permite explorar entre el sentido perceptivo del tacto y la habilidad virtuosa de tener tacto. Lo nombramos antes, lo explico ahora. En apariencia, tener tacto, o sea, diplomático, es una metáfora del sentido táctil. Y aquí recuperó la exposición recién de Cristina respecto de lo que es una metáfora, ¿no? Sobre todo Ricard. Dilucidar qué significa tener tacto no es sencillo. En general, la experiencia más común es la inversa. O sea, cuando uno no tiene tacto, ¿no? Decir qué es tener tacto en ciertas situaciones es difícil. Apelo en este caso a su sentido común. Buen trato, delicadeza verbal, prudencia comunicativa, respeto, cuidado interpersonal. Tener tacto parece una habilidad vinculada al lenguaje, que decir y que no, pero difícil de describir. Ricard la indica como un momento necesario en el camino hacia la sabiduría práctica, como decimos recién, pero la idea de Aristóteles, que es quien en realidad conecta ambas significaciones. Me llevó como un año de trabajo con los aristotélicos encontrar esto, que me parece una genialidad de Aristóteles, que está después en toda la hermenéutica, porque también Gadamer lo toma. En la ética Nicómaco, el estagilista establece un vínculo implícito entre el sentido del tacto, lo que se llama jafé o japtón en griego, como causa de la intemperancia moral, como saben, el libro 3, origen de toda la escritura de la ética. Además viene de la importancia del tacto acerca del alma, pero aquí fundamentalmente es un sentido negativo porque es la causa de intemperancia moral. ¿Por qué? Porque según Aristóteles me da la percepción o la sensación de placer propio. Respecto a los placeres sexuales, del tocarse, respecto a esos son que el hombre se dice fronismoso, ¿no? Originariamente es la causa para Aristóteles de la intemperancia moral, por eso es el sentido peor de todos, dice al principio. Por otro lado, tener tacto, eso llamamos ser diplomático, es epilexios, lexios, epiestro, epi, ¿no? De alguna manera con otros. La describe Aristóteles como la disposición o habilidad para saber tratar al otro, y da dos ejemplos, uno en el libro 4 y otro en el libro 9, uno en su dolor y otro su placer, que concreta la frónesis en quien es fronismo. Da dos ejemplos, en realidad dice, el amigo que tiene tacto
tiene frónesis porque sabe tratar al que está pasando un mal momento en su dolor, no en mi dolor. Es el dolor del otro que sé tratar. Dice el ejemplo es, el ejemplo que uno podría traer es, ¿vieron en los velorios? ¿Velorios se entiende? El concepto. Cuando alguien muere y uno va a acompañarlo, bueno, uno tiene tacto, sabe qué decir, qué no decir, sobre todo si es amigo. Dice Aristóteles, el amigo tiene tacto porque sabe qué decir, qué le agrada, qué no le agrada en ese momento de su dolor. Primer ejemplo que pone Aristóteles en el libro 4. En el libro 9 pone el ejemplo contrario. Dice, a diferencia del burdo, el tipo que tiene tacto es el que sabe hacer reír, o sea, el que sabe dar placer a otro, no el bufón, sino el esfuerzo que les puedo pedir es que piensen en alguien que los haga reír. Es el ejemplo de alguien que tiene tacto en el placer de ustedes, o sea, de otro. Entonces, Aristóteles da esos dos ejemplos. No sabía, me iba a traer la banda, pero me pareció un poco mucho. Bien. Aristóteles entonces pone esos dos ejemplos. El tacto me da la sensación de placer y por supuesto dolor, el sentido perceptivo. Esta habilidad de tener tacto, la metáfora, por así decir, el otro es el literal. Esta metáfora de tener tacto me da la posibilidad de tratar o saber tener habilidad para dar placer o acompañar en el dolor del otro. ¿Sí? ¿Qué deja aludido Aristóteles así? Que el sentido del tacto exige la virtud de tener tacto. Pues, y aquí la pregunta clave, ¿quién sabría tratar el dolor y el placer ajenos si no sintiera placer y dolor propios? Básicamente la encarnación de la ética aristotélica. Actualizada esta cercanía entre eisegesis y frónesis en términos hermenéuticos, como sea una cercanía aristotélica fundamental, en tanto nos permite apropiar el fundamento corporal que al mismo tiempo vulnera, el tacto es el sentido que exige la habilidad de tener tacto porque nos pone en contacto con otro cuerpo vulnerable. Que sea fundamental para la sabiduría práctica, como sugiere Ricardo, significa que es clave también para toda interacción y en especial para el contacto físico. El tacto exige tener tacto porque al inicio está la ontología del sentido que fundamenta y al final la ética de la virtud que exige o que cumple. Pero ambos significados, literal y metafórico, ontológico y ético, se tocan en la secularidad de esta hermenéutica. Así, esto que llamamos hermenéutica táctica de inspiración rickeriana ofrece un marco teórico para comprender las distintas significaciones del contacto en la constitución de nuestra identidad encarnada. ¿Qué significa todo esto en nosotros? Por estar habituados a un uso intenso del sentido óptico en nuestras interacciones corporales, los latinoamericanos, me parece, tenemos una exigencia ética concomitante e ineludible: tener tacto en el tocar. Si hemos ido y han viajado a otras culturas no tan ápticas, ya no entienden esa experiencia de siempre estar como en offside. Hay algo que uno hace mal, uno que se acerca demasiado, que da demasiados besos. Bien. La doble dimensión de nuestra sensibilidad ontológica y ética, literal y metafórica, es inseparable en nuestra identidad. La fuerte impronta táctil que nos define desde nuestros orígenes hasta la actualidad se revela íntimamente unida a la necesidad de no dejar de practicar el contacto-contacto. Pero hablarlo traducido bien también este juego de palabras. Necesidad que me parece reconocemos fácilmente al hacernos conscientes de la operatividad de la historia colonial que fraguó la mezcla que somos. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Paso al segundo punto entonces, la repercusión como condición de nuestra identidad narrativa. Segundo concepto, Enrique. La repercusión. Acá es difícil de traducir, no sé si en portugués tiene un sentido negativo, repercusión, o es como en castellano, me parece que es como en castellano, ¿no? Porque en otros idiomas, por ejemplo en inglés, repercussion tiene un sentido fundamentalmente negativo. En castellano tiene entonces, como en portugués, un sentido ambiguo. Retentissement es en francés, que es el que utiliza Ricard, pero retentir esa idea de golpear, ¿no? Y de volver, de una cierta resonancia a partir de un golpe. La repercusión, la palabra que nosotros usamos, es un fenómeno físico común entre cuerpos en contacto que refiere a las consecuencias resonantes de un golpe. No me detengo en las definiciones, pero fundamentalmente refieren a eso, la acción o efecto de repercutir y las consecuencias resonantes de un golpe, ¿no? Cuando nosotros usamos la palabra. Al igual que el tacto, y esto es curioso, tiene un significado metafórico, como sabemos, ¿no? Que indica cómo noticias
imágenes o ideas impactan y se propagan, ¿no? Una noticia que repercute. Obviamente en cierta medida golpea, pero no golpea nada físico, ¿no? El fenómeno físico de la repercusión, con primero al sentido literal, pertenece al campo audiotáctil, se llama hoy, y es común en la interacción entre cuerpos materiales. Cuando un cuerpo contacta con otro cuerpo consigo mismo, cosa que hicimos en nuestros saludos, el impacto genera ondas de rebote proporcionales a las fuerzas del contacto y a las propiedades vibratorias de la materia a través de la cual se propagan. Son 4 las propiedades que definen el nivel de repercusión: la masa, la rigidez, la amortiguación y el desplazamiento. Perdón, algo de física, pero simplemente porque es un fenómeno fundamentalmente originariamente físico. El dinamismo circular de este fenómeno entre impacto y rebote, entre impacto y resonancia, se genera no solo en cuerpos materiales, lo que Husserl, podríamos decir, llama Körper, o sea, cosas materiales, esto es un cuerpo, ¿no? Sino también en cuerpos propios o sintientes. El otro término es Leib, que venimos trabajando, que es el fundamento de la identidad narrativa para Ricoeur, o sea, los cuerpos que se sienten a sí mismos a través del tacto, o se constituyen como propios a través del tacto. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el humano en general y el latinoamericano en particular, se producen repercusiones al pisar el suelo, recibir un golpe o dar un abrazo, que a su vez se sienten. En eso consiste, ya sabemos, la condición áptica de reversibilidad sensible. Todo sentir implica un sentirse, por eso en cada contacto nuestro cuerpo repercute y se siente repercutiendo, lo percibamos conscientemente o no. Sucede igual que el tacto. El dinamismo circular del sentir se duplica cuando estrechamos las manos en un saludo, por ejemplo, entre dos cuerpos sintientes y sentidos que repercuten mutuamente. No toco la copa, sino entre nosotros cuando nos damos esa mano y después el abrazo, por ejemplo. Esta multiplicación crece exponencialmente no solo porque en tanto materiales los cuerpos sintientes están sometidos permanentemente al contexto externo junto con el cual se sienten, sino, peor todavía, porque en nuestro propio interior se generan repercusiones a causa de los latidos del corazón y el pasar, por ejemplo, el aire por las cuerdas vocales. O sea, nosotros somos cuerpos que todo el tiempo estamos repercutiendo, porque hay algo que suena, un tambor que suena adentro. En resumen, repercutir es un fenómeno común entre cuerpos materiales en contacto, pero omnipresente en los cuerpos sintientes. Quizás por la universalidad del fenómeno, le atribuimos habitualmente a la palabra un uso metafórico que se aplica por fuera del campo físico corpóreo y material. Decimos que una noticia o un discurso, como poníamos los ejemplos, tuvieron mucha repercusión, que ciertos hábitos tienen repercusiones en la salud, que las decisiones repercuten en el futuro. Esta nueva transferencia de la literalidad del fenómeno físico al campo metafórico social motiva la segunda parte de este trabajo a fin de comprender esta otra cualidad que viene con la condición áptica de la corporalidad en la que ancla nuestra identidad latinoamericana. Como hemos mostrado en otros trabajos, la repercusión es una noción absolutamente secundaria en Ricoeur, que se sirve de ambos significados con dos objetivos, o sea, el literal y el metafórico. Primero, como metáfora social, amplía la comprensión de la imaginación del paradigma visual al audio táctil lingüístico y extiende su campo de aplicación de la teoría a la práctica. Cristina nos habló recién justamente de la concepción productiva de la imaginación de Ricoeur, ¿no? Segundo, como fenómeno físico literal, describe un poder del cuerpo humano en relación con emociones imaginadas que impactan orgánicamente. No lo voy a explicar a Ricoeur, pero segundo objetivo, ¿no? En ambos casos, la repercusión mienta la reacción ante un golpe, sea metafórico-lingüístico o literal corporal, que en un dinamismo circular motiva y retroalimenta el poder de la imaginación. La repercusión en su sentido literal como poder de la materia corporal, voy a analizarlo ahora brevemente en Ricoeur, para mostrarles un sentido, la noción, el carácter secundario de la noción, pero al mismo tiempo clave. Lo analizan los primeros textos. Dos fundamentalmente me voy a detener: Gabriel Marcel y Karl Jaspers, Filosofía del Misterio y la Paradoja, que es del 47, y Filosofía de la Voluntad Voluntaria y Voluntaria de 1950, o sea, bien al inicio de su obra. En la primera, de 1947, la repercusión es referida por Ricoeur en la asunción que Marcel hace del psiquiatra Minkowski cuando éste describe los efectos que el dinamismo primitivo del cosmos produce en nuestro sentir, no aún en el percibir. Esto lo trabaja bastante hoy Barbara, que hizo un estudio también dedicado a Minkowski y a la cosmología, y hace una pequeña nota al pie sobre la relación con Ricoeur. La repercusión se refiere a la influencia sentida en Minkowski y preperceptiva del mundo que percute en nosotros y genera reacciones resonantes.
Minkowski plantea como una suerte de cosmología y dice todo repercute, ¿no? Y nosotros somos seres que tanto se sienten y están en vínculo con esas cosas. ¿Qué le interesa a Ricoeur acá? Le interesa expresamente la porosidad y permeabilidad, dos palabras que él utiliza, constitutivas del yo, que, atravesado por la dinámica del mundo, repercute en experiencias positivas y negativas. Ricoeur las analiza, pero pongo simplemente dos ejemplos. Un encuentro significativo, un encuentro con alguien que hace mucho que no veo, como pasa acá, es un misterio que repercute positivamente o productivamente. Otro caso, un poder que subyuga, lo hace, repercute perjudicialmente. Siendo entonces seres de contacto, la repercusión expresa nuestra porosidad constitutiva que implica cualquier autosuficiencia. Esa sería la síntesis de esta primera obra. ¿Qué pasa con filosofía de la voluntad? ¿Cómo utiliza la repercusión? El concepto tiene acá un lazo más estrecho con el cuerpo propio, y esto es clave. Ya no refiere a la permeabilidad general, podríamos decir del yo en general en relación con el mundo, sino a la movilización de la relación circular de determinación mutua entre lo voluntario y lo involuntario al interior de cada uno. Ricoeur desarrolla su teoría de la acción en esta obra a través de tres formas voluntarias procedentes de la conciencia, como saben, decidir, actuar y consentir, son las tres partes de filosofía de la voluntad, voluntario, involuntario, que se entretejen a su vez con tres dimensiones involuntarias procedentes del cuerpo, que son los motivos de la decisión, los poderes para actuar y los límites a consentir. O sea, que una vez abordaron la obra en la estructura que tiene, ¿no? Recorro brevemente el concepto de repercusión en las tres partes. En la primera, dedicada al decidir y los motivos, Ricoeur muestra que toda decisión está impulsada por motivos corporales, ya que el cuerpo es la fuente primaria de placer y sufrimiento, base afectiva incluso de las motivaciones racionales, dice. Las más básicas son las motivaciones físicas corporales, o sea, querer el placer, evitar el dolor. La imaginación anticipante ahí, dice Ricoeur, tiene una función, que es intensifica estas motivaciones básicas, transformando el deseo o el miedo en emociones con repercusión orgánica. Y pone el ejemplo del terror, ¿no? Como el terror imaginado que altera el pulso y la respiración. No es un terror real, sino imagino un terror, tengo algo que tengo miedo, mi imaginación produce anticipaciones, me va a ir mal, tengo terror, no sé, sudo, mi cuerpo manifiesta esa repercusión orgánica de algo que simplemente imaginé. Primer caso de intensificación de una motivación. Esta repercusión establece un círculo, según Ricoeur, entre cuerpo y conciencia. La emoción involuntaria desencadena actos voluntarios que a su vez la refuerzan, ¿no? Salir de ahí, como saben, una vez que uno entró en el desarrollo, es difícil, sobre todo si es terror. En la segunda parte de esta obra, dedicada al actuar y los poderes corporales, la repercusión aparece como la agitación corporal que moviliza la acción voluntaria, especialmente en la emoción de la sorpresa. Él analiza la sorpresa como tipo de emoción que motiva, siguiendo a Descartes, como tipo de emoción que motiva el actuar voluntario, o moviliza, para decir la palabra que utiliza. Esta, la sorpresa, al sacudir cuerpo y pensamiento, se despliega en tres momentos: la sorpresa inicial, la anticipación afectiva y el deseo. El deseo anclado en el cuerpo impulsa el pensamiento y posibilita discernicar la comprensión metafórica. Esto es voluntario y involuntario, falta un montón para metáfora yo. Y dice lo siguiente. Para explicarlo, él utiliza un salmo. Leo el salmo y la única cita de Ricoeur que me doy el lujo de usar acá. El salmo dice, el que utiliza Ricoeur, dice: como el ciervo suspira tras las aguas que corren, así suspira mi alma tu saga, oh Dios. Espero haberlo traducido bien. Por el deseo corporal, el alma, dice Ricoeur, y lo cito, se hace movimiento. Por eso son comprensibles las metáforas. El poder de repercusión del cuerpo se funde tan bien en las operaciones del juicio que el cuerpo emocionado por el deseo es una auténtica descripción del alma apresada por sus valores. Fin de la cita. Difícil de entender, pero creo que gracias a la repercusión de la sorpresa, el cuerpo deseante amplifica orgánicamente el pensamiento y lo desenvuelve hasta culminar en la comprensión de metáforas. Eso es lo que me parece que quiere decir Ricoeur. Dicho de otro modo, sin repercusión orgánica no habría deseo corporal ni por tanto comprensión metafórica. En la tercera y última parte de esta obra dedicada al consentir y los límites, la repercusión explica la aceptación de límites inevitables de la existencia como la muerte. La muerte
Cuando Ricardo analiza, dice evidentemente no es una experiencia vivida directamente, no la vive ninguno. Cuando la vivimos, ya no vivimos más nada. Ya lo sabía Epicuro. La muerte entonces nunca es una experiencia vivida directamente, sino una idea conocida por las experiencias de otros que mueren, que sin embargo posee tal fuerza patética para Ricard que se asemeja a una vivencia original. O sea, la muerte es una vivencia original porque repercute en nosotros orgánicamente. Por repercusión, incluso la idea abstracta, una idea tan abstracta como la muerte, permea tanto el cuerpo como la conciencia, motivando la decisión de, al final, tener que consentir a ello. Podemos patalear, algunos patalearemos más antes de irnos, pero básicamente hay que consentir de que todos vamos a morir. No le estoy dando ninguna noticia que nadie lo sepa. En resumen, la repercusión es un fenómeno físico que permite explicar en esta obra y comprender la correlación porosa, utilizando esa idea del texto de 1947, entre conciencia y cuerpo. Ambas dimensiones se permean mutuamente gracias a que la materia corporal repercute, es decir, reacciona agitándose a impactos tanto involuntarios como voluntarios. La repercusión no es la causa involuntaria de lo voluntario, como ya sabemos, Ricardo no habla de causa en estos términos justamente, sino el dinamismo de esa circularidad que es el misterio de la encarnación. La conciencia puede entrar en relación repercusiva con el mundo y consigo misma, pensarse, en tanto su materia es un cuerpo sintiente que la constituye como cogito repercutiente. No sé si existe repercutiente en portugués, no lo encontré, pero es la idea, ¿no? En la repercusión, entendida hasta aquí en su sentido literal y en estas obras del inicio como respuesta del cuerpo al contacto, una hermenéutica de inspiración rickeriana en este sentido ofrece, me parece, un valor para comprender la identidad latinoamericana. Intento aplicar esto a nuestra identidad. Forjada en un territorio donde el contacto no solo ha sido históricamente determinante, sino culturalmente constante, y aún lo es, nuestra identidad se configura en una trama de repercusiones acumuladas en el cuerpo y en la memoria colectiva. Cada abrazo recibido, cada saludo, cada golpe, prolonga nuestra condición áptica originaria. No solo tocamos y somos tocados, sino que repercutimos mutuamente dejando huellas que se encadenan narrativamente en el tiempo. Así, nuestra identidad latinoamericana, si puede hablarse así, puede pensarse anclada en un cogito repercutiente. Por más que todos los cuerpos repercuten, el nuestro repercute más, o constantemente, fruto de que nos tocamos tanto en los vínculos, donde el contacto físico actúa como fuerza modeladora y la repercusión como su dinámica circular constitutiva, sellando la capacidad de comprender metáforas, nada más ni nada menos, y la necesidad de tener tacto en la construcción de un tercer común. Creo que por eso la literatura, puede estar demostrado ahora, tiene tanto impacto en nuestro continente. En obras posteriores, me refiero acá a todos los textos dedicados a la imaginación del 75 con su curso y los publicados recientemente en 2024, también sobre la misma época, Ricard vincula más estrechamente la repercusión con la imaginación y la comprensión metafórica, a fin de ampliar el concepto de imaginación y extenderlo del ámbito teórico al práctico. Y en los cursos que publicaron ahora en 2024, lo primero que dice, bueno, esto es una metáfora que no dice filosóficamente mucho, pero que es clave, eso dice, así. Entonces empieza diciendo, voy a utilizar una metáfora, la de la repercusión, ¿no? A diferencia de esta cualidad física de la corporalidad que viene desarrollando en obras anteriores. Inspirándose en Bachelard y Minkowski, nuevamente como hace en el 47, entiende la imagen poética no como un reflejo de la percepción visual, sino como una repercusión del lenguaje. No sé, cambio de paradigma que hablaba recién Cristina. La repercusión nombra aquí en un sentido metafórico, pero continuando el sentido literal, porque evidentemente también cuando hablo repercuto en la medida en que hablo, como cada uno, el procedimiento lingüístico por el que la imagen poética se desarrolla, movilizando la imaginación y posibilitando la comprensión metafórica. En la lectura, esta dinámica produce sorpresa, suspende la significación literal, como ya sabemos, y genera una irradiación de significados que reconfigura la percepción y amplía la subjetividad del lector, según Ricard. El alcance de la imaginación se amplía al mostrar que su poder repercusivo no solo crea nuevas imágenes en el lenguaje, sino que también incide en la percepción y en la ontología. Esa ontología segunda o de la imaginación que habla. Pongo un ejemplo. Al leer, pongamos que fuera de noche, no me di cuenta que me tocaba de día, pero al leer la siguiente imagen poética,
La noche abrazó la ciudad con su manto oscuro. La imagen repercute recreando nuestra percepción nocturna y configura lo que Richter llama una ontología de la imaginación, que siguiendo Bachelard transforma el ser. Bachelard también utiliza ese concepto de repercusión. En la raíz de esta repercusión, en la raíz última podríamos decir, se encuentra la cosmología de Minkowski, que Richter solo vuelve a mencionar, pero nunca refiere o analiza. Para Minkowski, vuelvo sobre el psiquiatra cosmólogo, la repercusión expresa la afección mutua que conecta originariamente al ser humano con el mundo. ¿Sí? Lo vimos al principio de la primera obra del 47. ¿No? Esa repercusión, todo repercute, el cosmos repercute en nosotros. Todo repercute, cada ser se define por esta capacidad de poder repercutir, y las metáforas, para Minkowski, interesante como antecedente de Richter, en tanto dinamismos repercusivos del lenguaje, también lo utiliza de alguna manera como una metáfora, encarnan el movimiento de comunicación cosmológica para él. O sea, las metáforas en realidad comunican cosmológicamente las cosas que la literalidad no puede comunicar. Por eso recurrimos a metáforas. Minkowski da el ejemplo también de la lectura, curioso, que después retoma Richter en el medio Bachelard. A pesar de ser visual, que vemos, la lectura solo nos toca, en castellano creo que igual que en portugués decimos eso, me toca, ¿no? Cuando repercute, movilizando esa correlación primitiva o esa comunidad o esa comunicación primitiva entre polos, entre yo y el mundo del cosmos, o lo que lea del mágico. Aunque Richter no asuma explícitamente esta cosmología, su noción de repercusión presupone este fundamento ontológico para el poder de la imaginación. Las metáforas y las imágenes poéticas despliegan a través del lenguaje el movimiento de comunicación cosmológica que la sustenta por un lado y transforma el ser por otro. En la repercusión entendida ahora en ese sentido metafórico, podríamos decir, que presupone el literal, la hermenéutica áptica de explicación rickeriana revela para mí otro valor de nuestra identidad latinoamericana, que marcada por su historia de contactos corporales, repercusiones físicas, encuentra en su imaginación poética y literaria una continuidad lingüística de su condición áptica repercusiva. Vuelvo a hacer énfasis en eso, para mí aquí hay un vínculo entre la imaginación poética y literaria como continuidad lingüística de nuestra condición corporal áptica repercusiva, ¿no? Como saben, no casualmente somos un país de tantos literatos, un país, sí, una región. Así como el cuerpo latinoamericano ha sido modelado por impactos que dejaron huellas identitarias, colonización, mestizaje, resistencia, su imaginación colectiva se despliega en imágenes y metáforas que repercuten en el lenguaje, tocando y transformando a quien las recibe. La fuerza de la literatura latinoamericana, mucho más que la filosofía latinoamericana, de García Márquez a Neruda, del Inspector a Vallejo, radica en su capacidad para movilizar esa identidad táctil en el lenguaje, la nuestra. Nuestras imágenes poéticas funcionan como un nuevo contacto donde la repercusión no es solo estética, sino también ontológica y ética. En este horizonte, la imaginación literaria de América Latina puede entenderse como el ejercicio narrativo anclado en un cuerpo colectivo que sobreabunda en contactos físicos y no deja de repercutir tanto literal como metafóricamente. Conclusión, entonces. Y no los aburro más con tanto tacto de repercusión. El análisis conjunto del contacto y la repercusión permite comprender que la identidad narrativa latinoamericana se edifica sobre una corporalidad intensamente implicada en la interacción con otros y con el mundo, para bien o para mal, ¿no? La historia de nuestra región, marcada por la violencia colonial originaria y el mestizaje, ha inscrito en los cuerpos y en nuestras comunidades un hábito de cercanía táctil que no solo constituye una forma cultural, sino también un fundamento ontológico, ético y estético de nuestra identidad. Esta base áptica refuerza la apropiación de nuestros cuerpos, que son condición de todas nuestras narraciones. La repercusión amplía su horizonte al mostrar que el contacto no se agota en el instante del toque, sino que desencadena efectos que se propagan más allá del campo físico hacia el de la imaginación productiva. En el plano material, la repercusión revela la porosidad de nuestro ser encarnado, siempre vulnerable a la ficción del otro. En el plano imaginario y lingüístico, evidencia las huellas que se reactualizan en la memoria y en nuestra literatura. Finalmente, si como latinoamericano se me permitiera concluir con una imagen poética, diría que América Latina es como una suerte de océano en perpetuo movimiento. En su superficie vemos olas que se dispersan, pero que resultan de repercusiones que se producen en profundidad.
irradiando ondas de flujo y reflujo que comunican. En ese océano, cada cuerpo, cada uno de nosotros, es una suerte de caja acústica, campana, diapasón vibrante, que se talle por contacto y repercute intensificando las olas de nuestro continente. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Francisco. Uma excelente conferência. Eu fiquei pensando muitas coisas aqui simultaneamente, mas assim, pensando também no sentimento ártico, que claro que os que desejam almoçar, eu vou abrir imediatamente para as perguntas. Umas 4 perguntas? Tá bem. Bom, já temos vários. Não sei qual é a ordem. Francisco, muchas gracias por tu ponencia. Me hizo pensar mucho. Cuando hablas, por ejemplo, de tener tacto, ¿no? Me hizo pensar inmediatamente en mi alumna, que es sordo-ciega. Y no solo una cosa de los sordos-ciegos, también de los sordos. En general, no tienen mucho tacto en el sentido de hablar las cosas. Por ejemplo, jamás, yo en general no voy a llegar a Cristina y preguntar cuánto gana la plata. Porque yo sé que es un poco indelicado. Para una persona ciega, congénita sobre todo, o una persona sorda que ha nacido sorda, te vas a preguntar cuánto ganas. En general, no vamos a decir el profesor que llega con retraso, no puede llegar con retraso. Un día yo llegué con retraso y ella me dijo, no puede llegar con retraso. Entonces la guía intérprete me dijo, no, un chiste con ella, no puede decir eso, profe, pero te van a decir. Y cuando, entonces, me da en la cabeza la cuestión, ¿en qué manera la visión, el oído, son importantes para tener tacto? Una otra cuestión del sentido. Y, por ejemplo, Aisha, ¿no? Es una cuestión que no se pone el racismo. En general, los guías intérpretes, ¿no? Ayudan mucho a comprenderlo. Para ella no es un problema, porque no consigue distinguir colores, entonces solo el tacto. Y un día estaban los dos guías intérpretes caminando con ella y pararon para sacar una foto del sol, del polo del sol. Estaba muy lindo todo eso. Y ella preguntó, ¿por qué? Es caliente, me hace mal. Entonces, esa cuestión, ¿no? Pero cuando vamos a trabajar, por ejemplo, un concepto, ¿no? Me di cuenta que mucho de la experiencia del relato, la experiencia de aprender esta interlocución con las personas, vienen por otras maneras de escuchar una historia, una broma, ver una serie de televisión, todo eso. Para ellos, sí, para ellos los conceptos existen a partir del momento en que los tocan. Entonces, mañana yo voy a hablar sobre eso, pero ¿cómo que iba a enseñar qué es una trama narrativa? ¿No? Si no me preocupo si el concepto está bien traducido para ella, sino si hay una cercanía, cómo se acercar de eso. Entonces, es muy interesante eso que vos hablas. Y mi tesis yo intenté hablar un poco también sobre la cuestión de la muerte, ¿no? Y me hizo recordar una frase de Riquel, que es una frase, un adagio latino, ¿no? Mor certa, hora incerta. Y él dijo que lo más importante que la muerte es la experiencia del nacimiento. Y alguna cosa que no sabemos. Y es la parte de la memoria que pertenece mucho más a las personas que son ocupadas de nosotros. Entonces es bien interesante. Y cuando habla de la cuestión de tener tacto, el tocar,
me hizo pensar un poco en mi experiencia. Yo nací en el sur, viví en Paraná, en Santa Catarina y ahora vivo en Bahía. En general, un europeo va a pensar que cuando yo estaba en Europa, toda la gente pensaba que yo sabía capoeira y que yo bailaba samba. Pero soy completamente duro, imposible de hacer eso. Y cuando llegué a Bahía me di cuenta que yo no tenía una buena relación con mi propio cuerpo y en relación al toque, porque en general somos muy cuidadosos con el toque. Y es una cosa muy diferente para algunas otras regiones del mismo país. Entonces es interesante estos matices, ¿no? El tener tacto de tocar. Y hoy por la mañana yo hablábamos cuántos besos andamos para llegar, ¿no? Para saludar. Y yo le digo, tal vez en el sur son 3. Y en general cuando un hombre en general saluda a una mujer, alcanza la mano, ¿no? Toma algo, habla un chiste, una broma con los amigos, al final vas a saludar con un beso, ¿no? Porque ya son más cercanos. Entonces hay dimensiones culturales, ¿no? Interesantes de pensar en estas cuestiones. No son preguntas, son mucho más cosas para pensarnos, ¿no? Gracias. ¿Respondo ahora? ¿Sí? ¿Respondo ahora? ¿Sí? No, simplemente gracias por las referencias. Conozco el trabajo que estás haciendo ahí con tu dirigida. Hay, por ahí, como complemento de lo que me fui encontrando, por ejemplo, respecto de el desarrollo de cierta prudencia, ¿sí? Uno de los argumentos que se dan varias veces cuando uno adjetiva la sensibilidad con el adjetivo moral. En general, el único sentido que pega directamente con sentido es el tacto moral. Vista moral, oído moral, un poquito fuerte, difícil, pero no suena, el que suena más natural es ese, ¿no? ¿Qué hay ahí? No quiere decir que los otros sentidos no involucren, y además hay una cosa fundamental que entender, que no es que el tacto es uno contra los otros, es la base fundamental. O sea, ¿en qué sentido base fundamental? La condición, como Merleau-Ponty dice, de reversibilidad sensible. Yo puedo ser un vidente que ve como ve. Obviamente, por eso uso anteojos, porque ya me doy cuenta que veo no solamente cosas, sino que veo como veo mal, ¿no? Entonces, la base de la reversibilidad de toda la sensibilidad, dice Merleau-Ponty, está estructurada sobre un modo originario básico que es este. Que es bastante interesante, porque la historia, digamos, de la filosofía y de la corporalidad hay un montón de anécdotas. Herder dice, miren, si nosotros no tuviéramos el tacto de hacer todo un desarrollo fundamental, dice, nuestro cuerpo sería como los anillos de Saturno, si yo no lo siento. Entonces no es que es un sentido más en relación con los otros 5. Hoy se habla por eso del sentido áptico. Yo doy, por ejemplo, estos temas lo di con un grupo de CEOs de empresas de videojuegos. Y los tipos te dicen lo siguiente: el día en que vos logres que un tipo siente en el cuerpo lo que está virtual, ese día nos cambia todo. Es lo que necesitamos los ápticos. Los estudios ápticos son de los que van mayor cantidad de promesa de cada 8 años en ganar dinero y demás, que no es mi caso, ¿no? Pero digo, en el ámbito de la tecnología, porque se busca romper esa barrera, que yo lo sienta, no que lo vea solamente con los anteojos de Google, sino que interactúe físicamente con algo que no es físico. Sobre todo porque, como se dan cuenta, el capitalismo digital era casi un golazo con eso. Produce barato, sin necesidad de materia, y lo vende a todo el mundo, y todo el mundo lo siente como si tuviera materia. Ya está, ese día nos vamos todos. Pero la base de ese vínculo con la sensibilidad supone esta tradición fenomenológica, ¿no? Que pasa por Husserl, por Herder, antes por Condillac, no se acuerdan de Pigmalión y Galatea. Galatea comienza a hablar cuando siente, ¿no? Antes cree que es una rosa, cuando es puro olfato, ¿no? Dice, huele el olor a rosa, pero no siente el cuerpo. ¿Qué pensará Galatea? Y que es una rosa, porque no sabe distinguir el objeto todavía. Sí, el tacto es el único que te permite esa distinción, ¿no? Pero más allá de eso, hay todo un trabajo de articulación con los sentidos que hace que, por ejemplo, quien no vea tampoco le sea difícil hacer esa distinción, ¿no? Y al mismo tiempo nos pasa eso, tener tacto está muy vinculado con el lenguaje, ¿no? Con lo que digo, con lo que no digo, con el gesto que hago, con... Primera cosa. Después,
lo del cuerpo al interior, digamos, de Brasil, tal cual, digamos, estos son rasgos culturales que yo intenté encontrar a partir de lo que somos, ¿no? Uno podría decir, bueno, a grandes rasgos nadie me dijo, no, che, mirá, nada que ver. Esta característica nos pasa a nosotros. Nosotros, me refiero a los chilenos y a los argentinos. Tenemos la teoría que de la altitud 33 para abajo no sabemos bailar. Hay algo que pasa de la altitud 33 para abajo. Ustedes de arriba, no sé, Manuel, hemos ido a lugares de bailar. Son filósofos y bailan muy bien. ¿Cómo puede ser eso? En filosofía no bailamos bien. Es como un contrasentido, porque naturalmente hay cierto vínculo que uno dice, bueno, a pesar de que es Latinoamérica, no somos colombianos, ¿no? Sí, tenemos tanto que hablar, pero hay algo cultural que después se singulariza en cada uno y uno se siente extraño, más cercano a otra cultura, cómo se educa, ¿verdad? Y tercera cosa, sí, es verdad, nosotros, digamos, dicho de otra forma, no somos promiscuos del tacto, pero no es que nos andamos tocando todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, este sería un problema por otro lado. Pero sí somos conscientes de que es una cualidad propia de Latinoamérica, ¿no? Simplemente eso, nada, gracias. Francisco, muito obrigada pela sua presença. Eu gostei muito, achei muito interessante. Você me tocar no português, não sei. Perfecto, te entiendo. Sí. Não é bem uma pergunta que eu queria fazer. Mas como você falou muito em baixar, que eu percebi que é uma referência comum, e como você falou do tato, eu gostaria de saber se você talvez possa pensar em, como eu poderia dizer, estender essa hermenêutica sua do tato a questões de poética fundamental no Bachelard. Porque o tato é o primeiro sentido dos seres humanos. Eles veem o mundo. A criança, antes de saber falar, ela está em contato com as coisas, na verdade, do mundo. E esse contato não é um contato racionalizado, obviamente. E talvez seja possível a gente pensar que o tato não é só, não sei, a sua opinião sobre isso, uma forma de estruturar a subjetividade na sua relação com as outras subjetividades, mas como uma forma de relação fundamental com o mundo. Né? E você toca a matéria, tem um texto do Bachelard que fala, eu não sei como é que é em português, toucher le spermaticide de la baleine. É uma matéria que tem na baleia uma espécie de líquido branco que o Bachelard diz é muito gostoso você ficar mexendo. E tem toda uma poética da mão que não que não racionaliza sobre esse gesto do contato, né? O contato do tato, mas com o mundo. E você acha que por aí a gente poderia pensar diretamente, aí claro que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, a questão da literalidade, né? Pensar a partir daí uma, digamos, origem poética da linguagem do tato pelo ângulo da experiência mundana, e não pelo ângulo de uma experiência estabilizada, né? Do corpo que se encontra com outro corpo humano, etc. É mais isso que eu estou dizendo. O que você acha disso? Muchas gracias, Cristina. También muy sugerente todo lo que planteas. Mi problema, del cual intenté esta extensión, digamos, no lo hice hacia Bachelard fue un pasaje, pero digo de esta extensión de la hermenéutica, es que la hermenéutica en general, como saben, tiene un problema con el cuerpo, no es la terminología. Entonces tiene un problema con el cuerpo y tiene un problema por lo tanto con el texto, por lo menos el juicio, ¿no? El texto da lo mismo donde es el soporte material, que la interpretación es igual. ¿Por qué de código? Me mandaría mal si digo que el lenguaje es un código, pero de alguna manera el acto de interpretación sobre el texto, el modelo del texto, cada número que queda y demás, trabaja sobre esa idea. Sin duda es una textura, pero mientras sea el mismo código, no parecería importar sobre qué está escrito. ¿Y cuál es la ventaja de los Kindle y de los Reader y de los estudios actuales con los teléfonos celulares y demás? Es que no es la misma interpretación cuando uno lee un texto físico que cuando lo lee en la computadora, porque no se activa el mismo tipo de memoria. Memoria a largo plazo cuando es material, memoria a corto plazo cuando es un elemento virtual y no hay contacto. Entonces, primera cosa de evidenciar, bueno, si vamos a hacer hermenéutica hay una base que hay que
desentrañar detrás. Que en la poesía y en la poética es evidente, porque desde Mallarmé, cuando agarró y hizo eso con Le Coup d'Idée, bueno, transformó el concepto espacial casi físico de la palabra en relación con la significación. Entonces la hermenéutica hasta ahí llega más o menos. Pero sin duda fruto de esta desatención a la corporalidad, que Camila muestra muy bien en la hermenéutica carnariana, y fruto a esta idealización del texto, o desencarnación, para decirlo en los términos que alguien le aceptaría, desencarnación del texto, hace que quede un poco volando en el aire, ¿no? Entonces por eso es que yo hice esa extensión y hasta ahí llegué en la poética, ¿no? Que hay un trabajo incluso en prosa, o sea, incluso en filosofía, de manejo de la materialidad del texto, ¿no? Que es súper interesante. Bueno, hay conceptos, por ejemplo, de la visión áptica que desarrolla Alois Spiegel y que después toma Maldini y que después toma Deleuze. Bueno, la idea de que lo que se produce con un libro es una visión áptica, no es una visión de lectura. Es una visión donde yo subo, bajo, paso de un lado, paso a otro y ahí un trabajo, un salto a la página siguiente. Es como, no sé, Maldini, por ejemplo, ir a la Catedral de Santa Sofía. No es que voy y entro en un edificio, la experiencia es áptica, una verticalidad enorme por donde entran luces, yo nunca digo, entran luces que parece casi Dios por la altura que tiene, la profundidad. Entonces la experiencia es mucho más áptica que óptica. Entonces la hermenéutica creo que a pesar de la primacía de la oralidad y por lo tanto del oído, por lo menos en una tradición clásica, se enriquece con una hermenéutica de este tipo y permite esa otra cosa, por ejemplo las experiencias de intercambio o por ejemplo de crianza, que son originariamente ápticas y que están cargadas de interpretación, digo, psicológicamente. Su modo de apego surge en cómo fueron tocados o no tocados. Entonces, el modo en que ahora nosotros queremos a nuestras parejas está vinculado, perdón, sé que argentino y psicoanálisis es como un drama, pero básicamente la constitución áptica que nos dieron originariamente y después todas las pruebas que hace René Spitz en los 30, no tocando a niños y a ver qué les pasa si no los tocamos pero le damos comida y los niños se mueren. Esa clase de experimentos muestra que es muy básico y originario, es como el olor, el olfato. Entonces es súper interesante porque la hermenéutica me parece que se abre un montón de dimensiones y recupera, me parece, para el lenguaje una dimensión física que el lenguaje no tiene la hermenéutica. Hay un tipo que se llama Mick Kommel, que es un filósofo de ahí del mundo eslavo, que habla de los aptemas para el lenguaje. Dice, no solamente existen fonemas y grafemas, sino que el sentido de los fonemas y los grafemas vienen en cómo se tocan. Cuando los estoy pronunciando una palabra con otra, cómo los escribo. De ahí en adelante el concepto de aptema es eso, es áptico, ¿no? Cómo se tocan las palabras. Y él lo desarrolla y después hay muchos otros que dicen, bueno, cuando se analiza cómo uno escribe en cursiva, en el lenguaje, ¿qué es? Y básicamente mi cuerpo puesto en el lenguaje. Y si yo escribo en cursiva y aprendo en cursiva y a los chicos les enseño en cursiva, no es lo mismo porque no se desarrollan las mismas redes neuronales que si se les enseño en imprenta. Lo mismo en imprenta. ¿Por qué? Y porque de repente en cómo se tocan las palabras se produce una red neuronal, se desarrolla una red neuronal que define teoría. Entonces el lenguaje adquiere así, en el aprendizaje, en sus dimensiones, algo mucho más rico que lo meramente, bueno, el medio en el cual nos movemos, el poder metafórico que sin duda lo tiene, pero me parece que gana esta parte, por eso el esfuerzo. Gracias. Perdón por la lata. Francisco, gracias por la referencia. No, gracias por la referencia a las actividades nocturnas. Quiero preguntarte por una cosa que entiendo que no es el centro, pero me resonó todo el tiempo y uso resonar de manera deliberada. Tiene que ver con el lugar que le das en tu cultura del tacto y de la identidad latinoamericana al tema del sonido. Okay. El sonido y la voz. Y lo pregunto por varias cosas. Primero porque usas en el documento, tanto en portugués como en español, muchas referencias al ámbito sonoro. La misma repercusión que inicialmente es de tacto, tiene implicaciones de carácter sonoro. Entonces hay una centralidad, creo, del sonido, o hay una presencia del sonido. Pero luego hay otra referencia que haces repetidamente al tema del colonialismo. Y entonces una de las características del colonialismo resaltadas por historiadores, por el mismo Freire, por ejemplo, es el tema del mutismo o del silenciamiento.
quien es colonizado no tiene voz, y por ejemplo, al no tener voz y no poder comunicarse, tiene que recurrir al tacto y tiene que recurrir a las formas corporales de comunicación y de resistencia. Pero esas formas de resistencia, que son rituales, que son de la danza, que son de la corporalidad, al mismo tiempo, cuando hay ejercicios de emancipación, vienen acompañadas de la voz, vienen acompañadas del canto, del sonido, digamos, eso me hace pensar en que que propones un vínculo entre el tacto y el sonido que me llama mucho la atención. Pero luego hay otro asunto también relacionado con este tema de la identidad latinoamericana, de que al mismo tiempo a la vez que nos caracterizamos por tocarnos, por ser más ápticos, también nos caracterizamos por otra cosa que incluso es muy frecuente en encuentros latinoamericanos: las musicalidades de nuestra entonación, las musicalidades de nuestra voz, de nuestros modos de hablar. Es un tema muy recurrente. Esto pasa en todas las lenguas, muy seguramente, pero pues, no todos los que hablan inglés hablan con la misma musicalidad, con el mismo tono. Pero esto entre los latinos es un tema muy recurrente. Lo mismo que el volumen que usamos en nuestras reuniones, que está vinculado a la fiesta y demás. O sea, como que habría también en esta musicalidad del portugués y el castellano un asunto que está vinculado a nuestros modos de tocarnos. Nos tocamos mucho con la musicalidad de nuestra voz, y no solo de manera metafórica, sino que realmente esto, digamos, tiene una repercusión. Planteo todo esto que me has hecho pensar, no sé qué tan organizadamente, pero en realidad la pregunta es: ¿cómo vinculas ese problema del sonido y de la voz con lo que estás pensando sobre el tacto y la identidad latinoamericana? ¿Cuánto tengo para responder, más o menos? No. Ok, entonces, no, lo abordo de dos formas. La primera es de una forma más biológica, neurológica. Cuando se forma nuestra sensibilidad, cuando estamos en el vientre materno, lo primero, obviamente, que no saben, somos una suerte de bucle que se forma, digamos, básicamente como cualquier célula que la pincha reacciona, digamos. Entonces el tacto es el primer sentido de cualquier viviente, ¿no? Es cualquier cosa que tiene vida. El momento en que se forma el oído se forma por unos tipos de mecanorreceptores. Los mecanorreceptores se llaman así, son todos los del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos distribuido de forma distinta. O sea, como saben, acá tenemos más mecanorreceptores que acá. Por eso sentimos más. Digo, por eso nos damos la mano, acá sentimos más. También por eso nos damos besos. O sea, nos vinculamos con los lugares donde sentimos, porque hay mayor cantidad de concentración de receptores táctiles. En el oído se forma porque se ubican un tipo de mecanorreceptores. Como en realidad lo que funciona son vibraciones, y lo que llega a mi oído y lo que está llegando a tu oído en este momento es el intercambio de vibraciones a través del aire, es un tipo de tacto, básicamente. Entonces es un margen entre 20 y 20.000 Hz, como saben, ese margen de vibración que me llega acá, pero es eso. O sea, por eso se habla más del cambio audio-táctil, porque la base es táctil siempre es una vibración. Más tarde o después, metafóricamente dice, el lenguaje surge porque hay cosas que se contactan, y el tacto es el sentido originario, y después se convierte, lo que hace el oído es afinarlo y hacerlo digerible, porque el tacto es bruto, ¿no? Obviamente eso no tiene ninguna explicación científica, pero para entender por qué hay un vínculo muy estrecho entre tacto y sonoridad. Pero me gusta mucho porque no lo había pensado, esa suerte de sonido y voz, o de recuperación en torno al mutismo colonial, ¿sí? Una suerte de reconquista del sonido a través de la música. Hago un ejercicio hermenéutico, ¿sí? Para responder esto, que es lo que me parece. Espero que no se me deje. Hago una hermenéutica de esta estructura semántica. La vemos desde hoy. Hablando de un film. ¿Por qué no dice filosofía? La mayoría somos filósofos. Digo,
Estudiamos filosofía, enseñamos filosofía, investigamos sobre filosofía, hacemos un congreso, somos un filósofo, dice pensamiento. Se me ocurren muchas razones para enunciar la palabra filosofía. Si pongo filosofía acá, digo, estamos de acuerdo con lo que hemos organizado el congreso. Nosotros, yo hubiese puesto pensamiento también. Filosofía latinoamericana por ahí es un concepto muy reducido porque se vincula con filosofía de la liberación. Nadie la respuesta a mí mismo. Bueno, ok, puede ser una opción. Opción 2. Filosofía es demasiado reducida para lo que hacemos en Latinoamérica, pensamiento es más amplio. Ok, puede ser, pero la filosofía china, filosofía hindú, filosofía africana, por ahí no tiene que ver con la palabra filosofía. ¿Cuál creo que es una razón más plausible? Un complejo de inferioridad. O sea, nosotros tenemos un complejo de inferioridad para usar la palabra filosofía en nuestro territorio. La filosofía se ha centrado, nosotros intentamos hacer algo. Como saben, nos recordaba Cristina, que hace unos 500 años debatieron a ver si nosotros pensábamos. Lo cojo así, en primera cultural, a pesar de que pasó ancestralmente. No es un pasado muy pasado. Pasó hace 500 años, decidieron que pensábamos. Nos salvamos, por suerte, decidieron que pensamos. No que filosofamos, que ya es mucho, no creo que no lo diga nunca, pero pensamos. Entonces, acá tenés una suerte de. El colonialismo está operante en una suerte de complejo de inferioridad en el uso de la palabra. ¿Qué hacemos nosotros en Latinoamérica? Lo singularizamos en un nombre, en algo que es tangible, una persona. Tocamos sus textos, tocamos sus manuscritos, le tenemos cariño. Decías ayer, nos ponemos la camiseta, me suena muy bien, argentino. Lo singularizamos. Pero no sé para qué, es una manera para lidiar con esa ausencia de palabra que todavía no tenemos validada. Digo, en literatura hay un montón de literatos, filósofos que sean conocidos en el mundo, en Latinoamérica, nos cuesta un montón, ¿no? Hacemos el trabajo de singularización, lo tocamos en un autor concreto y ahí intentamos. Pero no hacemos solo eso. Hacemos esto. Todavía mejor. Disculpen, Le ponemos una vaca, le ponemos un dibujo, unas verduras, unas aves, una estatua y el sol. Y ahora yo quiero contar de Enrique, pero este que parece medio borroso azulado, casi en descomposición, adquiere color. Le pegamos cosas, grafiteamos. Es un collage. Le acercamos Latinoamérica. Esto no lo van a ver en ningún congreso en Europa. ¿Alguno? Ayer Joana ha dicho, la primera vez que escucho música en un congreso. Sí, me dijo eso. Bien, evidentemente estos somos nosotros. Volviendo entonces al tema de la ausencia de palabra. Yo seguiría haciendo esto. ¿Cuántos? 100 años, 200, 300. ¿Para hacer qué? Para colonizar, para reconquistar el concepto de filosofía, no la filosofía, el concepto de filosofía. Entonces, ¿cómo uno supera con esto un complejo de inferioridad? Uno lo reconoce. Sabemos que no es fácil. Digo, cuando yo elegí la carrera de filosofía en castellano, ¿cuánto puedo hacer? Es un trabajo. Bien. Complejo de inferioridad, lo tenemos. Segundo, ganamos confianza y lo hacemos. Tenemos 100 años, 200, no lo vivimos nosotros, pero sucede. Digo, ganamos confianza, intentamos hacer filosofía. Creérnosla. Creer que podemos hacer filosofía. Entonces ahí recuperás una palabra. Volvés a un sonido que no tenés autorizado a usar, porque por lo menos nos cuesta trauma usar. Superas el trauma. O sea, te voy a decir, sé que un argentino les diga que se las crean, es como un contrasentido, no sé, como un ladrón les diga que lo paguen, entiendo, no sé, es un contrasentido, pero es un poco lo que veo cuando pensé el tema, ¿no? O sea, hay un no hablar de ciertas cosas, como diría una canción. Y cómo yo hablo de esas cosas que no puedo hablar. Y hacemos música, hacemos collage, y nos va bien. Gracias.